Hola, ¿cómo les va? Vamos a continuar con la clase número 4 para ver ahora lo que es las documentaciones documentaciones o registros e informes. ¿Por qué digo documentaciones o registros? Porque lo van a encontrar como documentaciones e informes o como registros e informes. ¿Y en qué parte del proceso se encuentra? Eso es lo primero que vamos a ver en este tema. Como ustedes recordarán, el proceso de atención de enfermería tiene 5 pasos. Es un proceso de pensamiento, es una estructura mental, con lo cual nosotros ¿a dónde vamos a realizar estos informes de enfermería? En la parte final, en la evaluación, cuando registramos, o sea, después que ejecutamos, registramos las actividades y vamos a realizar un registro de las acciones o actividades que hemos realizado en el cuidado enfermero. Ahora bien, yo también, al extraer conclusiones en la evaluación, voy a estar haciendo un informe de enfermería. Cuando hablo de registro, es un término que tiene una doble acepción, el registro, en este contexto de enfermería. Por un lado, es la anotación de una actividad realizado en donde, en un soporte material. Puede ser en un papel, en una planilla, o informáticamente. Como ustedes ya saben, hay muchas instituciones públicas y privadas que tienen la historia clínica digitalizada ya, con lo cual se va a realizar este registro o informe en la computadora del servicio o en formato papel. Y la otra acepción que tiene el registro es que es el soporte material mismo donde se realizan las anotaciones y en este sentido es sinónimo a documento. O sea que el término registro es la anotación, por un lado, anoto la actividad que realizo, pero por otro lado, esto que yo anoto pasa a ser un documento legal. El registro es un documento que refleja la calidad del cuidado, proporciona evidencia de la responsabilidad que tenemos cada uno de los miembros del equipo de salud. Por eso cuando yo realizo un cuidado, lo debo dejar registrado. Es una fuente valiosa de datos que es utilizada por todos los miembros del equipo de salud, no solamente por la enfermería. Así como nosotros como enfermeros, desde la enfermería, utilizamos datos de la historia clínica que escribe el médico o datos de la historia clínica que escribe el fisioterapeuta o la nutricionista o el psicólogo. ¿Por qué? Porque son datos que necesitamos muchas veces para planificar nuestros cuidados. Es una documentación legal, permanente, de la información relevante para la gestión del cuidado. Son documentos legales. Es una forma efectiva, además, de comunicación que yo tengo entre mis colegas y con los profesionales del resto del equipo de salud. Los propósitos que tienen los registros, como ya dijimos, es la comunicación. La educación que yo puedo realizar a través de los registros. Los datos que yo dejo registrados me pueden servir para la investigación. También con fines económicos, institucionales, para que se pueda facturar los elementos, los materiales que se utilizan a la hora de realizar un cuidado. Para realizar una valoración de la persona. Yo a través del registro que ha hecho mi colega en el turno anterior, puedo ver cómo ha estado para volver a valorar a la persona y ver si ha modificado su estado. También cuando hay auditoría, ¿qué quiere decir auditoría? Cuando se controla tanto lo que es la calidad del cuidado, bueno, viene una persona, un auditor, una persona externa, que serían auditores externos, donde tienen una serie de parámetros donde van a ir observando y nos van a ir preguntando y van a ir haciendo una trazabilidad para ver si realmente lo que está escrito es lo que sucedió. Y fundamentalmente es un documento legal.
¿Dónde se encuentran los registros y los informes de enfermería? En la historia clínica del paciente. Las diferentes formas de registro que tenemos en enfermería son según los distintos orígenes. Este es un método tradicional en que cada profesional hace un registro en hojas separadas y escriben cronológicamente notas narrativas. El médico pone la fecha, 20 de septiembre, tal hora, escribe la evolución del paciente. Enfermería, la hoja de enfermería, 20 de septiembre, 8 de la mañana, Juan presenta náuseas, vómitos, sudoración, etcétera, etcétera, o tiene miedo, no ha dormido bien, está cansado, lo que yo tenga que registrar. Registros multidisciplinarios, todos escriben en un mismo impreso. Desde la 0 hora del día 20 de septiembre, a medida que los profesionales del equipo de salud van viendo a la persona, van dejando registrado. Entonces está el registro de todos los profesionales de la salud en una sola hoja. Registros en hojas de control, por ejemplo, los gráficos. Cuando nosotros controlamos signos vitales, vamos a tener una hoja donde de un lado yo voy a anotar las cantidades, que se llama registro cuantitativo, y del otro lado voy a registrar lo que son la calidad de la atención de enfermería que yo he brindado, las características, eso se llama registro cualitativo. En una misma hoja, de un lado va a tener la cuestión numérica que me va a servir para hacer sumas y restas de lo que ingresa y lo que egresa de la persona, datos que son exactos, mientras que del anverso va a tener la valoración cualitativa. Registros en hojas, en hojas adicionales, además de estas hojas de registros, puedo tener hojas separadas para cada situación. Por ejemplo, cuando le doy o hago un informe de alta, que significa, hago un informe de enfermería de cómo ha sido la evolución de esta persona mientras ha estado a cargo de mi cuidado, porque ya se va a ir de alta. Entonces, para ir cerrando la historia, si es una internación o si es un tratamiento que se hace desde un centro de salud, etcétera, etcétera. Y los registros informatizados, bueno, los software reducen errores de transcripción, porque siempre tenemos correctores, pero bueno, además necesitamos generalmente en este tipo de registros informatizados un soporte técnico, ¿no? Que nos ayuda muchas veces. Los propósitos de los registros, como dijimos, la comunicación de los cuidados a otros miembros del equipo de salud. Por ejemplo, yo comunico a través de mi registro los cuidados que yo he brindado y que otros profesionales de la salud necesitan saber para saber cómo ha respondido el usuario. Por ejemplo, si la nutricionista indica una dieta determinada para un paciente y yo le voy a dar le voy a estar observando y registrando si ha comido, qué es lo que ha comido, cuánta cantidad ha comido, si le ha gustado, si no le ha gustado, si no le ha gustado, por qué no le ha gustado, a lo mejor porque no tenía nada de sal o porque no tenía gusto. Entonces, eso le sirve a la nutricionista en mi registro de enfermería para saber cómo le tiene que ajustar esa dieta. El registro debe comunicar las medidas necesarias para mantener el cuidado continuado y la coherencia de los cuidados. No nos olvidemos que enfermería cuida las 24 horas, que si bien yo no estoy las 24 horas del día con la persona, la familia o la comunidad, pero mi colega va a ser quien va a continuar con el cuidado. Ayudan además en la comunicación, los registros, a identificar las respuestas de las personas y los cambios en el estado de la persona, que todos esos cuidados que yo le he brindado han generado
respuestas, respuestas positivas o respuestas negativas, que han generado un cambio positivo en la persona o un cambio negativo, o no ha sucedido nada y se ha modificado la situación. Otro de los propósitos de los registros es la educación. Los estudiantes de áreas de la salud y de otras disciplinas emplean el registro, por ejemplo, la historia médica, el registro médico como una fuente educativa. En el caso de enfermería, nosotros cuando vamos vamos a práctica a una institución, ¿qué es lo primero que vamos a mirar? Los registros y los informes, porque va a ser lo primero que ustedes van a aprender a hacer en las próximas materias de enfermería. Sirve para valoración, el registro proporciona datos para identificar y apoyar los diagnósticos médicos, los diagnósticos de enfermería y planificar las intervenciones que sean las adecuadas. Tiene como propósito en la investigación, es muy importante porque los datos estadísticos relativos a la frecuencia de trastornos clínicos, complicaciones, uso de tratamientos médicos específicos, la recuperación, muertes, pueden extraerse de los registros de la ficha clínica. O sea, todos estos datos. Nos sirve también el propósito para la auditoría, que significa que la información de los registros de la ficha clínica proporciona una base para la evaluación de la calidad y la adecuación de los cuidados ofrecidos en la institución a donde yo estoy brindando los cuidados de enfermería. Y vuelvo a repetir, y esto hago mucho hincapié, es un documento legal, los registros e informes de enfermería. Una documentación legal, una historia clínica bien documentada es la mejor defensa de un profesional de la salud frente a cualquier problema legal, por mala praxis o por negligencia. El profesional de la salud tiene la responsabilidad de incluir en el registro una información que sea clara, concreta, precisa y lógica, que describa absolutamente con la mayor precisión toda la asistencia que se ha prestado, todo el cuidado que yo he realizado. Las características que tienen los registros es que sea real, que sea cierta, no me puedo inventar una cifra de una tensión arterial, no me puedo inventar que he tomado una tensión arterial cuando no la he tomado, no puedo inventarme que he administrado un medicamento cuando no lo he administrado, tiene que ser exacta. A tal hora controlé los signos vitales y tenía 120, 60 milímetros de mercurio de tensión arterial. Tenía 80 pulsaciones por minuto. Administré 250 miligramos de tal medicación por vía intramuscular a tal hora. Y la reacción fue tal o cual. Completa. Tiene que ser actual. Yo no puedo poner hoy, registrar hoy algo que realicé ayer, porque va a ser atemporal y no va a ser real. Porque de ayer a hoy yo puedo olvidarme de un montón de detalles. Y debe ser organizada, debe ser cronológica. Acá hay una regla de oro en lo que es registros e informes de enfermería. Si no está escrito, no está hecho. Por eso los registros pueden ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Si yo no dejo registrado por escrito todos los cuidados de enfermería que yo he brindado, es como si no lo hubiera brindado. Las normas para la redacción de los informes, por eso los registros es cuando yo registro absolutamente. ¿Y qué registro? Registro cuestiones cualitativas, cuantitativas, como hablamos recién, y también elaboro informes. Y para la redacción de los informes eficaces debe ser objetiva. Un registro debe contener la información descriptiva y objetiva sobre la que el profesional de enfermería ve, oye, siente y huele. Una descripción objetiva es el resultado de la observación y las determinaciones directas. Yo no puedo escribir algo que no he visto, no puedo escribir sobre algo que no he sentido.
No puedo escribir sobre algo que he olido, sobre algo que me han contado. Mi compañera le midió la orina y me dijo que olía a amoníaco. Yo no puedo registrar eso porque no soy la fuente primaria de esa información y debo ser la fuente primaria de la información que dejo registrado, porque en el registro y en el informe que yo estoy haciendo lo voy a finalizar con mi firma y sello, que es lo que va a autentificar de que quien ha brindado el cuidado he sido yo y no otra persona. Evitar palabras como bueno, adecuado, regular o malo, porque es subjetivo esto. Eh, Puede ser sometido a distintas interpretaciones. El empleo de palabras como parece o al parecer o aparentemente no son aceptadas. Deben ser palabras objetivas, no subjetivas. Los datos subjetivos son percepciones de la persona sobre sus problemas de salud. Cuando se registran datos subjetivos, hay que anotar las palabras que me dice la persona a quien yo le estoy brindando el cuidado, entre comillas. Por ejemplo, la paciente afirma tener náuseas. Es la sensación que tiene la persona. Y yo lo puedo transcribir textualmente para saber a partir de ahí qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que mirar, qué acciones tengo que realizar para las náuseas que afirma tener esa persona. La documentación que utiliza las palabras del paciente son, entre comillas, es objetiva y es aceptable. Debe ser concisa, toda la información debe ser concisa y breve. Los datos concisos son más fáciles de comprender. Hay que evitar las palabras innecesarias o dar detalles irrelevantes. Debe ser exacta. Al empezar una hoja de registro de enfermería, se debe identificar el nombre completo, nombre y apellidos completo de la persona, la fecha y la hora, y el documento de la persona, porque cuántas veces nos encontramos con dos Juan Pérez, y de la única forma que tengo de identificar a qué Juan Pérez estoy atendiendo en estos momentos, es a través del documento nacional de identidad de esa persona. Entonces, debe tener el nombre completo del usuario, la fecha y la hora en que yo abro una hoja para ir registrando los datos. Y termino todas las anotaciones del registro de esa persona con la firma mía, con mi nombre y apellido completo y la profesión y el número de matrícula. Las normas para redactar informes eficaces, seguimos, tiene que ser exacta. La utilización de determinaciones precisas asegura la exactitud como medio de determinar si la situación de una persona ha cambiado o permanece igual. La afirmación, una herida abdominal tiene 5 centímetros de largo o de longitud sin enrojecimiento ni edema. Eso es exacto, una descripción exacta. Y es más exacta y descriptiva que una gran herida abdominal que está cicatrizando bien. Una gran herida puede ser de 3 centímetros, de 20 o de 5. Yo tengo que ser bien específica. Exacta. Las abreviaturas, símbolos médicos y el sistema de medidas aceptadas en una institución ayudan al profesional de enfermería a reducir el tiempo de escritura y garantiza que todos los miembros del equipo de salud utilicen el mismo lenguaje en sus registros e informes. ¿Para qué? Para evitar malas interpretaciones y eliminar cualquier abreviatura que pueda resultar confusa. Por eso, cuando se utilizan símbolos o abreviaturas, deben ser consensuadas institucionalmente por todos los profesionales del equipo de salud, para que no haya lugar a confusión. Debe ser completa. Cuando los registros e informes son incompletos, se pone en riesgo la comunicación y el personal de enfermería es incapaz de demostrar que prestó una asistencia específica. Y acá es lo que yo les decía, lo que no está escrito no está realizado. Por eso, cuando yo me olvido de registrar algo
y es importante para la valoración de esa persona, ¿cómo voy a demostrar que que yo realicé un cuidado si no está escrito? Por eso es muy importante que sea completo. Además, que hay criterios, ¿no?, para una comunicación completa ante determinados problemas de salud o actividades de enfermería. Cuando ocurren estas cuestiones, se debe acordar estos criterios para hacer la salvedad y agregar con el consenso del equipo de salud. En los criterios para una comunicación completa están los datos subjetivos y los datos objetivos. En los datos subjetivos hay una descripción de los síntomas, incluyendo la localización, la intensidad, el comienzo, los factores precipitantes, la frecuencia en que se da el fenómeno, la duración, los factores de agravamiento o de alivio, y en los datos objetivos está la descripción del signo, incluyendo la localización, el comienzo, los factores de agravamiento o de alivio. Esto es muy importante porque nos sirve para realizar los diagnósticos enfermeros. Acuérdense que el diagnóstico enfermero, ¿cómo se realizaba? Con una descripción del problema relacionándolo con la causa. Y para eso yo debo ser bien concreta a la hora de describirlo. En la comunicación, en las intervenciones de enfermería, del cuidado enfermero, cuando en la etapa del proceso de ejecución, a la hora de administrar, qué sé yo, un medicamento, o los insumos que he utilizado, o las veces que lo he realizado, las observaciones de cómo ha reaccionado la persona al realizar un determinado procedimiento, cuál es esa respuesta. Todo eso lo tengo que dejar registrado. La educación al paciente, qué información le presento para realizar esta promoción de la salud, que es la educación que yo realizo a la persona, a la familia o a la comunidad. ¿Qué método utilizo en esta educación y cuál es la respuesta que yo obtengo de este proceso de retroalimentación en el proceso de educación para la salud que yo realizo a una persona, familia o comunidad? Debe ser actualizada. Lo que yo registro debe estar actualizada. Las decisiones en la atención están basadas en una información actual y exacta. Las actividades que se comunican en el momento en que tienen lugar son signos vitales, administración de tratamientos, de medicamentos o tratamientos, preparación para pruebas diagnósticas o cirugías, cambios en el estado de la persona, ingreso, traslado, alta o fallecimiento del paciente, respuestas del paciente a la actuación. Evitar retrasos en los registros para evitar graves omisiones interpretadas como negligencia, lo que les decía antes. Yo, si no puedo ir a la planicie y registrar, debo tener una libretita para ir anotando hora por hora todo lo que yo le voy haciendo a Juan Pérez para que no se me olvide registrar nada de lo que yo le he realizado. Por eso hay que hacerlo lo más cercano a que yo he realizado el procedimiento o el cuidado, y jerarquizo los hechos. Debe estar actualizada. La mayoría de las instituciones de salud emplean la hora militar. Es un sistema de 24 horas que evita la interpretación incorrecta de las horas AM, antes de meridiano, o PM, postmeridiano. Este sistema utiliza los números dígitos para indicar las horas de la mañana, de la tarde o de la noche. Organizada, debe estar muy bien organizada. Es importante comunicar la información siguiendo el formato y un orden lógico. Por ejemplo, una nota organizada describe el dolor del cliente, la valoración, las intervenciones. Debe ser confidencial. El profesional de enfermería no debe revelar el estado del paciente a otros miembros del personal no implicado en la atención. Se debe guardar la confidencialidad, así
como también la individualidad de la persona. Los problemas más frecuentes de comunicación de mala praxis son los causados por una documentación inadecuada. No registrar en los registros la hora correcta cuando sucede un hecho. No registrar las órdenes verbales o no hacer que sean firmadas esas órdenes verbales. Registrar acciones por anticipado para ganar tiempo. O sea, voy registrando que le voy a dar de comer para así voy adelantando, porque a lo mejor puede acontecer un evento adverso y me va a quedar un registro que no, primero que es incorrecto, segundo que no se ha hecho. Dos cosas son importantes cuando se aprende a hacer un registro. Practicar, describir las observaciones en un borrador antes de hacer la definitiva y leer las anotaciones que yo acabo de hacer para enterarme de la situación real de las personas y aprender de los ejemplos. Pero sobre todo, cuando termino de escribir, releer para ver si lo he hecho correctamente. Escribir lo antes posible, no fiarnos de nuestra memoria, registrar inmediatamente las acciones, esto es redundante lo que estoy diciendo, pero bueno, esto es como lo más importante, ¿no? Si hay algo significativo que quiero registrar, pero no estoy seguro de dónde registrarlo, consulto con una colega, consulto con una supervisora, con una jefa de enfermería, pregunto. Registro siempre las variaciones a la norma, por ejemplo, las anormalidades en la respiración, en la circulación, o si me demoré en administrar una medicación por un evento adverso que haya sufrido esa persona que no me permitió administrarle la medicación a la hora indicada y en el momento que lo tenía que hacer. Entonces lo tengo que aclarar el por qué se lo di a esta hora y no a la otra. Me debo ceñir a los hechos. No puedo emitir juicio. No puedo decir me parece tal cosa. No, yo tengo que registrar lo que veo, lo que mido, lo que escucho, lo que huelo. No dejo nunca una línea en blanco. Cuando quedan líneas en blanco hay que trazar una línea a través de los espacios y después de la firma. Hay que anotar cualquier fallo o negativa a seguir el tratamiento prescripto. Si la persona no quiso tomar la medicación, la tengo que registrar. Nunca jamás voy a borrar lo que he escrito en mi registro o informe utilizando liquid paper, el líquido corrector sobre el registro. La forma correcta es trazar una línea por sobre lo escrito y hacer una salvedad y decir, digo tal cosa, lo firmo, lo sello y pongo la hora en que lo modifiqué. El propósito del informe es proporcionar cuidados continuados a los pacientes, es lo que les decía antes. Nosotros cuidamos las 24 horas, pero yo solamente voy a estar en un turno. Entonces, cuando yo llego a tomar un turno de enfermería, lo primero que voy a hacer es leer los registros e informes que han hecho mis colegas anteriores para saber qué es lo que tengo que jerarquizar o priorizar a la hora de atender a esa persona. Un informe de cambio de turno se puede dar en forma verbal durante la entrega de turno, que es como un resumen de lo que ha acontecido durante un turno, o en la cabecera de la cama del paciente, o en la sala de reuniones, con participación de otros miembros del equipo de salud y de otros turnos. Pero siempre, esto es un informe oral, pero no evita el informe escrito. Los informes telefónicos, las personas que participan en un informe telefónico deben proporcionar una información clara, exacta y concisa. Se pueden entregar informes a los médicos sobre los cambios de situación de pacientes, informe a otros profesionales de enfermería sobre el traslado de un paciente, pero nunca, jamás yo informaré sobre el estado de una persona o un familiar por vía telefónica. Y nunca, jamás realizaré una indicación médica de forma telefónica si inmediatamente no es, a mí me puede decir qué puedo ir haciendo telefónicamente mientras el otro profesional
viene y me lo deja registrado y firmado por escrito. El personal de laboratorio o los radiólogos pueden dar los resultados de pruebas diagnóstico por teléfono cuando hay una urgencia. Para documentar una llamada de teléfono se debe especificar cuándo se hizo la llamada, quién la realizó, a quién se llamó, para quién era la información que se dio, qué información se dio y qué información se recibió. Con esto terminamos la segunda parte de la clase de registros e informes. Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto, que son, como vuelvo a repetir, cuestiones absolutamente legales. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Y también saber que de esta estructura de pensamiento, del proceso de atención de enfermería, lo último que queda registrado es todo lo que yo he hecho. Y todo lo que no esté escrito no se ha realizado. Hasta luego.